Hola, buenos días, buenas tardes, depende de cuando lean esto o cuando lo escuchen, mejor dicho. Soy Alejandro de Otto, estoy a cargo de esta sección del programa, particularmente de las clases 4 y 5 que abordan, podríamos decirlo de esta manera, el pensamiento fanoniano en relación con esto que llamamos epistemologías del sur, pero particularmente en relación con la discusión acerca de la colonialidad del saber. En primer lugar, me gustaría comentarles que es un gran honor compartir con ustedes este espacio. Esperemos que en medio de esta pandemia que nos azota podamos seguir manteniendo los vínculos lo más fluidamente posible dentro de este contexto tan adverso, ¿no? Dicho esto, nada que de todas maneras en los cursos de Claxo usuales no se conozca, que es el trabajo a través de estos medios. Dicho esto, les quisiera contar una historia que engloba de alguna manera a las dos clases que me corresponden. De acuerdo a la extensión de tiempo, voy a ver si amerita 2 videos o la extensión de este. Veremos al final, más o menos cuando esté redondeando, cuántos minutos ocupa del espacio de exposición. Pero déjenme contarles una historia para poner un poco de contexto a lo que quiero plantear dentro de la discusión de estos días y de la circulación de textos que pretendo tengamos en el foro. La historia empieza así. Miren, a fines de la década del 80 yo me encontraba estudiando la licenciatura en la Universidad de la Patagonia, en Argentina, una de las más australes, y en una de las materias, me acuerdo que era una de las materias concretas del fin del plan de estudios, yo estudié historia, estaba el curso de sociología, que había que aprobarlo porque si no uno no podía seguir en los cursos. Como no la cursé, es decir, no pasé por ese cursado de manera presencial, hay una opción en Argentina que es la posibilidad de rendir libre la materia, entonces uno la prepara y la rinde. Voy a ver al profesor y el profesor me da un texto para que prepare y ese texto es Los condenados de la tierra de Frantz Fanon. Es más, el texto que me da es la versión de una de las ediciones, de Fondo de Cultura Económica, que hasta ahora es una de las que más circulan en América Latina. Recuerdo que leí por completo el libro de Fanon y lo hice porque seguro que me van a hacer muchas preguntas, ¿no? Y recuerdo también, y esto es una realidad, que entendí poco y nada de lo que pasaba en ese libro. A la distancia me parece extraño que fuera así porque en mis estudios yo había tenido contacto con el materialismo histórico, por ejemplo, o en las versiones historiográficas del marxismo contemporáneas, las que están alrededor de las lecturas de Edward Thompson, E.P. Thompson, Eric Hobsbawm, Ralph Samuel, Perry Anderson, entre otros. Y cuando leí Los condenados de la tierra me di cuenta que era un texto raro. Yo lo defino en otra escritura, en otro artículo, como un raro texto revolucionario que hablaba de cosas diferentes. Y sobre todo tenía la impresión permanente de que hablaba de un tiempo que ya se había ido, ¿no? De un momento de la historia contemporánea que parecía sistemáticamente perdido tras los fracasos de las revoluciones del tercer mundo. Estamos hablando acá de fines de la década del 80, de los movimientos de liberación nacional, de los horrores también de las guerras emprendidas en términos de revoluciones, ¿no? Estábamos a la vuelta de Vietnam, Pol Pot y todo esto. Del despliegue sistemático, podríamos decir también, de la configuración mental, política y cultural llamada neoliberalismo y un largo etcétera que ustedes se lo pueden poner sin ningún problema.
Es decir, lo que quiero marcar con esto es que nada de lo que acontecía en mi contexto de referencias inmediato, por ejemplo, en la sociedad argentina de la inmediata postdictadura y de la transición democrática hacia formas de articulación política muy socialdemócratas, anunciaba o hacía propicia la lectura de un texto como el de Fanon. Por el contrario, si uno lo leía era para sentir cierta satisfacción por haber dejado de alguna manera uno de ser epígono de aquellos sueños perdidos en pliegues generacionales de las 2 décadas posteriores, ¿no? Los sueños de la revolución, los sueños de la liberación, etc. Y ahora era, de alguna manera, lo que uno reivindicaba en ese periodo era un derecho a la temporalidad, ¿no? Ya no la de las generaciones pasadas, sino un derecho a la temporalidad que estaba emergiendo y nadie, yo creo que tampoco, lo quería desaprovechar. Sin embargo, en todas las inconsistencias de mi lectura, y como diría Borges en un texto que se llama Tema del traidor y del héroe, que ahora me son reveladas, por el hecho de haber transitado largamente la escritura de Fanon, la que más me impresiona, la que más me impacta, digamos, por el carácter, porque enuncia o muestra el carácter de una práctica social fuertemente enraizada en las subjetividades de una sociedad como la Argentina, por lo menos en aquellos años, ¿no? Estoy hablando ya de largos 30 y pico de años, o 33, 34 años, es el hecho concreto y brutal de que nadie me hizo notar una evidencia irrefutable acerca del autor de Los Condenados de la Tierra, y era el hecho de que este autor era negro. Ustedes dirán, qué locura. No es tanta la locura. Déjenme seguir. Tardé un tiempo relativamente largo en darme cuenta de ese error intelectual muy impresionante, ¿no? En parte porque aquella primera lectura estaba indicada para rendir un curso del cual yo no estaba demasiado interesado en transitar, y nada. Pero de alguna manera fue un llamado de atención, ¿no? Que no hubiera advertido semejante situación. Pero hay dos dimensiones que se volvieron recurrentes, podría decir, en las inmersiones posteriores que hice sobre la escritura de Fanon. La primera, tal vez la más interesante, es que mi propio error intelectual, casi el error de la tragedia, podríamos decir, que es yo lo diría en estos términos, es propiamente un efecto y una consecuencia de la colonialidad del saber y de las geopolíticas del conocimiento. Esa es como la primera dimensión que me parece importante marcar. Y la segunda, tal vez menos clara y más difícil de delinear, se refiere a un error que la propia escritura de Fanon releva permanentemente, tanto para su narrativa como para las experiencias que intenta mostrar. Al dar cuenta, por ejemplo, de los procesos que los cuerpos coloniales, cuando están racializados, atraviesan y conforman. Un error, podríamos pensar, en las regulaciones de una colonialidad del saber, pero al mismo tiempo, en el caso fanoniano, ¿no? Desplegado en el modo de una tragedia, la clásica, la de Sófocles, ¿no? En tanto, cada uno de los sucesivos descubrimientos que acontecen dentro de la propia escritura de Fanon hacen de los personajes fanonianos centrales a partir de darse cuenta de los errores intelectuales cometidos y marcar, por otra parte, que no se trata de errores morales, ¿no? O errores de tipo moral, sino de errores en el orden del conocimiento. No sabían, ¿no? Es decir, hay errores valorativos que hace que las decisiones fueran incorrectas. Entonces, al advertir esos errores, la consecuencia es que nos empujan y conducen a zonas que, en cierto sentido, son innominadas de la experiencia social e histórica y que pueden, de alguna manera, producir una interpelación en el mapa de conceptos y categorías de los saberes coloniales, entendiendo por tal a conjuntos completos de disciplinas que se acuñaron en las matrices de la colonialidad y de la geopolítica del conocimiento como la dimensión ordenadora. Veamos esto en más detalle.
uso la noción de colonialidad del saber, prefiero llamarla noción, es indistinto si ustedes quieren calificarla de categoría o concepto estructurante, de todas maneras el modo en que lo hacemos circular es bastante equivalente. Uso la colonialidad del saber como una categoría o una noción, mejor dicho, flexible, en el sentido que permite describir situaciones en las que una de las dimensiones o varias vinculadas a la producción del conocimiento están ausentes o por el contrario demasiado presentes. Quiero decir con ello que la colonialidad del saber como modo de reproducción de lógicas coloniales implica con claridad una discriminación de factores centrales y secundarios en los procesos de conocimiento, ¿no? No solo representa, por ejemplo, un modo de dejar de lado los conocimientos alternos, otros, en el sentido de conocimientos y saberes tramados en relaciones diferentes a las de la ciencia moderna, por ejemplo, o por sociedades no europeas, por ejemplo, sino que también funciona regulando los énfasis temáticos, los conceptuales, los acentos dentro de los saberes normalizados bajo la rúbrica de científicos o académicos. De todos modos, me gustaría señalar que el uso de la noción, por mi parte, lo que pretende hacer es ocurrir en los límites de lo que podríamos llamar sus posibilidades heurísticas, y sobre todo básicamente porque me ayuda a pensar esa situación inicial de mi relato en esta clase, la de mi desconocimiento acerca de que Fanon era negro. No quiero convertir mi caso en un tema de estudio, lo que quiero hacer es mostrar de alguna manera cómo funcionan algunas articulaciones aún en el plano más concreto, más íntimo, ¿no? de estas cuestiones. Bueno, ante todo y para efectos comparativos de los que siempre uno echa mano en las ciencias humanas, la colonialidad del saber trabaja de manera, yo creo, ¿no? en un punto de manera muy parecida a la noción de discurso, porque selecciona, recorta e indica qué es adecuado o no pensar, en qué es adecuado no hacer preguntas de alguna relevancia para la relación entre sujetos que conocen sus vidas concretas, ¿no? en una articulación histórica precisa, ¿qué implica entonces la producción de relaciones de poder? ¿Y qué implica con respecto a aquello que tendencialmente llamamos la construcción de objetos de investigación? La peculiaridad, sin embargo, es que la colonialidad del saber se describe mejor, yo creo, esto es una hipótesis de trabajo, por las omisiones, ¿no? que por los elementos positivos puestos en primer plano. Por ejemplo, allí donde no se reflexiona sobre el lugar de enunciación, y no solo en términos de coordenadas histórico-sociales, allí donde, por ejemplo, la materialidad de los cuerpos y sus articulaciones están ausentes, o donde tabulaciones bien concretas sobre raza, género y clase ordenan subrepticiamente las encuestas, justo allí estarían en marcha todas sus capacidades performativas de esta colonialidad, pero son las menos enunciadas de la perspectiva del discurso positivo, del discurso, digamos, que se vuelve evidente para quien es el interlocutor, la audiencia de ese discurso. Tales capacidades actúan entonces en diversos planos, en donde se vuelve más incisiva y tal vez más operativa la operación, es donde los cuerpos aparecen separados de su materialidad concreta y son invocados por figuras conceptuales y categorías que los vuelven predecibles en sus trayectorias y relaciones. El caso de Fanon es emblemático en esto. Si ustedes recorren Piel Negra, Máscaras Blancas, un texto que yo no dejé, pero me parece obvio que lo pueden tomar como parte de la literatura auxiliar de este curso, que es una literatura central, pero digo, no de las lecturas obligatorias, van a ver con mucha claridad lo que ocurre cuando hay una determinación de los cuerpos que está ocurriendo a partir de esta dimensión de la colonialidad. Particularmente les recomiendo que recorran allí el capítulo 5, que es la experiencia vivida del negro, de Piel Negras, Máscaras Blancas. Y uso esta idea de lo adecuado con total intencionalidad, porque no es un tópico menor en la serie que estudia el vínculo, por ejemplo, entre cuerpos racializados o simplemente cuerpos negros, por ejemplo, en el caso de Fanon, y una normatividad y racionalidad también,
a la cual son atraídos a la vez que expulsados sistemáticamente, como de alguna manera ocurrió en mi lectura universitaria de Los Condenados, ¿no? La noción de adecuación remite a un vasto contexto espacio-reflexivo inaugurado por Webb Du Bois, ¿no? A principios del principio XX, en varios escritos, y en especial el más famoso de ellos, el The Souls of the Black Folks. La idea entonces de experimentar el propio cuerpo como algo inadecuado es una creación que conecta experiencia y concepto en este pensador y que tiene consecuencias, ¿no? La más concreta es la percepción de cierto desdoblamiento frente a los discursos, por ejemplo, de la ciudadanía, de la civilidad, de lo civilizatorio, de los sujetos que son interpelados por la evidencia de sus cuerpos, que es la evidencia del proceso racializante. Un desdoblamiento que al mismo tiempo que promete algún tipo de ingreso a esas dimensiones de lo civilizatorio, la ciudadanía, etcétera, de la temporalidad, lo hace estableciendo límites muy precisos. Lewis Gordon reflexionó mucho sobre esto, sobre el problema de la inadecuación, a partir del modo en que funciona la idea misma como un equivalente del concepto de teodicea. En ese marco, él pensó que la normatividad del discurso blanco se ofrece como punto de referencia frente al cual la única posibilidad es la de que ocurran mayores o menores identificaciones con respecto a él. A partir de allí, entonces, ese discurso estructurado a partir del registro racializante, civilizatorio, se vuelve como una referencia infalible, como un dictum, ¿no? Teodicea incorpora la dimensión del dictum, el decir de Dios, pues, ¿no? En el mismo sentido que la palabra de Dios funciona frente a los creyentes. Por ejemplo, los creyentes, que son sus intérpretes, y los actos que llevan a cabo solo pueden adecuarse a ese dictum, pero si fallan, no es culpa de la palabra, señala Gordon, ¿no?, de ese análisis tan hermoso, sino de una inadecuación persistente, muchas veces originaria, de sus propias constituciones corporales, ¿no? Es una tremenda tragedia en este proceso, esta cuestión. No es difícil entonces reconocer, por otra parte, en este tipo de operaciones, las discusiones de fondo sobre el problema, en filosofía por lo menos, de la razón subjetiva y objetiva, que atraviesa gran parte de los debates de la filosofía, y a los cuales, por ejemplo, Max Horkheimer consagrará gran parte de su crítica de la razón instrumental. En particular, esa imagen de la razón objetiva, caracterizada por ser una suerte de fuerza contenida tanto en los hombres y mujeres como en las relaciones de clase, en las instituciones y la naturaleza, que daba lugar como consecuencia a una racionalidad vinculada a los fines, desplegada en términos objetivos en los sistemas filosóficos. El efecto de estas dimensiones para los individuos era justamente el hacer que el grado de racionalidad se midiera a partir de la armonía o la capacidad de ajustarse, podríamos pensar, a esa totalidad que la razón objetiva proponía como marco vinculado a los fines, ¿no? Ahora, el punto de esta cuestión, en el cual una razón subjetiva no podría pasar la prueba de ninguna de las formas esperables, sea como crítica de los fines, sea como elogio de los medios, es lo que Du Bois detecta con claridad, que los cuerpos racializados están por afuera de cualquiera de los parámetros que delinean esas racionalidades. En la saga de estas ideas aparece claramente Fanon, ¿no? El texto de Piel Negra, Máscaras Blancas es una marca bien concreta, y como dije antes, el capítulo en especial de la experiencia vivida del negro es exactamente el lugar donde hay que ir a ver para ver este problema que en Du Bois se denomina de la adecuación o la inadecuación. Fanon en ese texto juega irónicamente
con el arreglo a los fines, podríamos decirlo así, de la dialéctica de la historia de Sartre. Este es un ejemplo que siempre lo cito, pero que vale mucho la pena. Quien ve la crítica, Sartre veía, ¿no?, la crítica de las relaciones coloniales que lleva adelante el movimiento de la negritud como un movimiento antitético de la sociedad racista colonial. Y en el momento más alto, que es el momento en el cual se articula prácticamente un sarcasmo, podríamos decirlo así, sobre la operación ideológica de representar lo racional como fin ulterior, que sería casi la expresión de una filosofía de la historia, Fanon interrumpe ese momento y defiende cierto derecho a lo irracional sarcásticamente planteado, ¿no? Las consecuencias entonces son devastadoras para esa racionalidad objetiva de esta interrupción fanoniana. Por un lado, porque vuelve evidente la operación que subsume toda singularidad a fines ulteriores, es decir, vuelve evidente que hay un proceso de subsunción de las diferencias dentro de un discurso matriz o de la temporalidad, de la raza, etc. Por otro, porque revela que aún en el ejercicio de subsunción de ese cuerpo colonial, solo puede acceder a la racionalidad de los fines ulterior a costa de permanecer racializado, ¿no? Eso es muy impactante. Porque la crítica de las condiciones que racializan lo expulsan de la historia con mayúscula, de la ciudadanía con C mayúscula, en tanto ellas se modelan en y con la misma racialización. Entonces, en esa dirección, lo tachado, lo prohibido, lo borrado del discurso no es centralmente el cuerpo colonial racializado, sino la relación que racializa en el discurso y distribuye los objetos que designa en arreglo a esos fines. Voy a interrumpir aquí esta primera sección de la charla y voy a seguir en el siguiente video. Continuamos entonces. Nos habíamos quedado entonces con esta idea de la idea de que la racialización expulsa de la historia de la ciudadanía, ¿no?, de la historia con mayúscula, de la ciudadanía con mayúscula, y que la condición, digamos, que pone en juego el proceso para acceder de alguna manera a ciudadanía, a historia, es que las marcas racializantes se mantengan, digamos, en los cuerpos coloniales, ¿no? Cuando digo cuerpos coloniales me estoy refiriendo básicamente a esta operación del proceso de la racialización en contexto colonial, pero también postcolonial, ¿no? Como verán, no es demasiado difícil advertir las consecuencias epistemológicas de semejante asunto, ¿no? Si algún sentido tiene para nosotros la afirmación radical e irónica de una originalidad al estilo de la que Fanon profiere y produce en ese capítulo, ¿no?, la de quiero habitar lo irracional, creo que es por precisamente el hecho de que funciona como una interrupción de esa finalidad. Es decir, Fanon lo que hace es disponer sobre la mesa todos los elementos que configuran y modelan las figuras de la subjetividad en los cuerpos racializados, y al hacer eso revela también que es en la performance de esos cuerpos donde están tanto la repetición de las razones ulteriores como la propia ruina del espacio representacional en el cual se mueven. Esta tensión es tremendamente precisa en toda la escritura de Fanon, ¿no? Él es persistente con la idea de que los cuerpos racializados en el colonialismo describen trayectorias abyectas, casi en cualquier caso que se los piense. Ahora bien, lo que intento mostrar son dos cosas en ese contexto. Por un lado, que la evidencia sobre el problema de la racialización del colonialismo en Fanon es, como lo sabrán, abrumadora, que desborda su escritura. Y por otro, que aún así, con esa evidencia en tiempo presente tan definida, incluso en el centro de su propia enunciación, ocurren lecturas como aquella que me implica, ¿no?, con la cual inicié el video número 1 y con la que se inicia esta serie de clases,
que desplacen la evidencia hasta el punto casi de hacerla desaparecer, ¿no? Es muy increíble esto, es decir, por un lado tienen una escritura que detecta cada uno de los procesos de racialización, que los pone en primer plano, y por otro lado hay lecturas, como la mía propia, no quise usar otro ejemplo, en lo cual nunca veía la operación racializante, ni siquiera la ascripción posible del autor a una de esas categorías. Uno podría pensar que mi ignorancia en aquel examen podría admitir otras explicaciones, por ejemplo que había estudiado poco, pero no creo que sea el caso. La otra, menos plausible aún, es que mis profesores hubieran sido racistas que intentaban ocultar este carácter tan específico y concreto de Fanon. Tampoco era así, era gente absolutamente sensible que a lo mejor asumió que yo me iba a dar cuenta por mí mismo, ¿no? Pero a mí me parece que lo que ocurrió en ese ejemplo micro, pero que de alguna manera pone en acto muchas de nuestras experiencias con respecto a los procesos de racialización, más cuando uno está racializado, en el sentido, no cuando uno está racializado, sino cuando uno está en una posición relativamente privilegiada con respecto a los procesos de racialización, me refiero a si es blanco, etc., es que lo que estaba actuando era la performatividad de la colonialidad del saber, ¿no? Es decir, en un sentido profundo, si queremos usar esta noción con toda la amplitud que enunciamos desde el principio. Son performatividades que, bien miradas, no hacían sino asegurar las diferencias entre cuerpo y mente, entre cuerpo y conocimiento, a un punto tal que, por ejemplo, las relaciones entre colonizados y colonizadores, que están tan intensa en el gran tópico de los condenados de la tierra, que es este libro, les muestro de paso, es mi vieja versión de Fondo de Cultura Económica. Tanto es así que esas relaciones colonizados y colonizadores no parecían describir racializaciones coloniales, sino posiciones en una escala creciente del proceso de toma de conciencia, ¿no? Es decir, una suerte de afirmación de la figura llamada conciencia frente a cualquier consideración sobre el cuerpo y su inclusión en esta historia. Si yo he hecho algunos trabajos, por ejemplo, sobre los modos en que circuló la literatura fanoniana en el espacio argentino en aquellos años, y salvo un par de textos muy significativos, el resto se centra y se enfoca centralmente, podría decir, en estos problemas de la conciencia revolucionaria, pero nunca perciben el problema de la racialización, ¿no? No da ahora para extenderse, pero hay una extensa literatura al respecto y hay algunos trabajos míos que después, si quieren, en los foros los comentamos. Por otra parte, me debato un poco cuando menciono este problema de la colonialidad del saber, si eso no implica, si implica o no una suerte de encierro de un problema complejo a favor de la síntesis, digamos. O si es un escape, al usar la noción, apresurado de la primera persona del singular con la que inicié este viaje. Bueno, no sé, uno puede hacer largos ejercicios exegéticos, pero hay algo diferente que se vuelve palpable en las escrituras anticoloniales, y ello es que del colonialismo y de las colonialidades sobre todo, no se sale sino al precio de cierto baldío, de cierto vacío, pero baldío es la idea conceptual, de cierta experiencia de desapropiación, no solo de teorías, sino también de visiones del mundo y de imaginarios, etc. Esa tensión que está en los textos fanonianos, pero de muchos otros autores, creo que es originante de un amplio espectro, de un amplio repertorio de situaciones en las que coinciden otros movimientos realizados por afuera de los caminos anticoloniales. Les doy un ejemplo. La crítica de la representación, que puso en jaque al discurso filosófico durante largos años, pero también el estatuto de disciplinas fuertemente enraizadas en ese dispositivo, como la antropología, la historiografía, por ejemplo, y en la historiografía aún más complejo por la naturaleza misma del concepto de archivo, por los procesos que pasan y que se constituyen alrededor de la definición del problema del archivo. Recomiendo ahí que lean unos textos de Mario Ruffer al respecto. Podría decirles que es una fuente casi inagotable de escenas que se parecen a las que están en juego en la crítica anticolonial.
La coincidencia, si se puede llamar de ese modo, se da en el mismo plano en el que la evidencia resulta abrumadora. Es decir, en el mismo momento en que la saturación de un campo semántico, por ejemplo, o de una práctica, ya no admite más aquello que Foucault llamaba la práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Porque lo que está en juego, en sí, pensando en nuestros saberes, es si la saturación no indica que una experiencia de desapropiación, por ejemplo, se puede convertir en un abandono disciplinario y si esa experiencia no es parte del proceso de una subjetividad, pongamos por caso la propia, ¿no? Si la respuesta es afirmativa a esto, el abanico de problemas escala de modo geométrico y permite una serie de consideraciones sobre las que me gustaría referenciar ahora brevemente. Por este camino creo que va la segunda dimensión que mencioné antes, ¿no? La de la tragedia, la del reconocimiento del error, en tanto que error intelectual. En 2 o 3 oportunidades, en otros textos, sostuve que una tesis con respecto a la escritura de Fanon que excede las limitaciones iniciales que, aparece mi gato en el video, las limitaciones iniciales que describen mis primeros movimientos en este ensayo y que avanza sobre un conjunto más nutrido de sus textos y de las experiencias que relatan o que se relatan en los mismos. La tesis de la cual estoy tratando de hablar en esta suerte de clase ensayo es la que señala que gran parte de la relación escritura y conocimiento de la obra de Fanon se tramita en el registro de la tragedia en su morfología. Si lo piensan, de alguna manera la presentación de la subjetividad colonial, sea la del colonizado, atravesado por los procesos de racialización tan visibles en textos como Piel Negra, Máscaras Blancas, que lo mencioné pero no lo tengo a mano, o en textos como este, por ejemplo, un texto reciente, que son los Écrits sur l'aliénation et la liberté, ¿no? Que fue publicado, le digo con precisión, en 2015 en francés, y que reúne un montón de textos hasta ahora dispersos de Fanon y de otros inéditos, o en Los colonizados y colonizadores de los condenados de la tierra, por citar los casos más conocidos. Lo que uno percibe es que Fanon piensa en la trama de la tragedia cuando describe los itinerarios de los sujetos coloniales. Lo cual me parece que implica, por otra parte, que es casi imposible deslindar inclusive su propia biografía, la que está más inscripta aparentemente en Piel Negra, Máscaras Blancas, de esa experiencia. Pero ante todo lo que tiene de interesante el ejercicio es que se producen varios eventos al mismo tiempo al elegir esa implicación por la trama trágica para evocar el lenguaje de Hayden White en Metahistoria, ¿no? En primer lugar, me parece que se pone en juego el hecho de que el desmonte del mundo colonial reconoce dificultades en la escritura fanoniana que no solo son las obvias, a saber, la derrota de la dominación económica y política de la metrópolis, por ejemplo, o de tipo conceptual. Me refiero, por ejemplo, al problema de cómo nombrar una experiencia descolonizadora, cómo marcarla, conducirla, cómo darle un sentido crítico. En segundo lugar, porque hay elementos adicionales que tienen que ver con decisiones de orden narrativo, en el registro en el que se presenta el problema, y en ese plano se pueden reconocer zonas que de alguna manera morfológicamente recuerdan a la tragedia y que parecen resolverse de una manera que llamaré por saturación, que yo llamo, ¿no?, aquí en esta clase, pero también en otros textos publicados ya, por saturación de la representación. A mí me parece que esa dimensión es crucial. Los textos de Fanon están plenos de ejemplos que permiten caracterizar los modos en que ocurre lo que llamo ese error intelectual, ¿no?, que no sería sino una forma concreta de la performatividad de esta noción de colonialidad del saber, aun cuando Fanon no hablara con ese vocabulario, ¿no? Fíjense, los personajes de sus relatos, Jean Venès, el joven negro de la colonia que estudia en la metrópoli y ensaya por todos los medios su proceso de acercamiento
al núcleo de la cultura metropolitana blanca, sea las costumbres, sea por las costumbres en la lengua o el deseo, ¿no? Nini, la maltratada personaje de la novela por parte de Fanon, ¿no? Maltratada casi en términos, en términos de una diferencia de género que en Fanon es muy intensa y conflictiva, de la novela de Mayot Capezia. O el propio Fanon, discurriendo en el capítulo 5 que les había mencionado antes, de Piel Negra, Máscaras Blancas, contra esa demanda de la dialéctica de Sartre. O el propio Fanon de nuevo, describiendo conflictivamente y en tensión el modelo de los esquemas corporales de Merleau-Ponty, pero ahora pensados en términos de la relación colonial, donde aparece el proceso de racialización y por lo tanto esos esquemas que en Merleau-Ponty auguraban un reencuentro del cuerpo con la conciencia, más allá de las viejas limitaciones de la filosofía. Ahora aquí, de pronto, la racialización que produce el colonialismo interrumpe la posibilidad de naturalizar el cuerpo en el mundo y por lo tanto desancla ese cuerpo de la temporalidad, lo vuelve anacrónico, lo vuelve casi un cuerpo imposible de articularse, un cuerpo inadecuado, ¿no? En el sentido que planteaba en la primera charla con respecto a Du Bois y las tesis de la teodicea de Louis Gordon. Todas esas figuras encarnan varias de las figuras de la tragedia, ¿no? A saber, la peripecia, la anagnórisis y la catástrofe. No me quiero detener demasiado acá, quiero simplemente plantear esta cuestión morfológica. Él también, Fanon, es enfático cuando piensa en el idioma, en el francés, ¿no? Al señalar que hablar es sobre todo, lo leo literal, ¿no? Hablar es emplear determinadas sintaxis, poseer la morfología de tal o cual idioma, pero es sobre todo asumir una cultura, soportar el peso de una civilización. Me parece que queda claro que ese peso civilizatorio no se refiere solamente a las dimensiones semánticas, gramaticales y sintácticas del idioma, sino que se refiere a la pregunta que es persistente e inquietante, que late en toda su escritura, de si es posible decir el mundo de otro modo y de si ese otro modo tiene alguna chance de reconectar los cuerpos entre sí. Ese punto, digamos, esta última cuestión es la razón por la cual pongo en consideración esos dos textos, un texto de Edward Said y otro de Homi Bhabha, para pensar esos ejercicios de conexión y reconexión cuando uno está disputando el mundo con el lenguaje podríamos decir, del colonizador. Si por un lado, entonces, por ejemplo, al tomar en cuenta el problema de la peripecia, ¿no? Cada uno de los eventos o procesos que narra Fanon son objeto de cambios repentinos, por otro, ocurre en la estructura de sus relatos cierto reconocimiento de los límites de lo inteligible de ese mundo colonial. Se hace presente la evidencia, por la fuerza de la anagnórisis, ¿no? Me gustaría decirlo de ese modo, de los límites de lo inteligible en los términos de esas trayectorias vitales, de una suerte, podríamos pensar, de reconocimiento que funciona de manera compleja porque revela el error de vivir con el cuerpo inadecuado en un contexto que lo rechaza permanentemente, pero no asegura el resultado en términos de conciencia con respecto a él. Y si sostenemos la figura de la catástrofe, ¿no? Ella opera en un sentido doble en la escritura fanoniana. El mundo colonial aparece como una ruina en sí misma para los sujetos, ¿no? Y a la vez todo descenso a los infiernos, como dice Fanon, ocurre en la saturación y en el desmonte de las coordenadas que ordenan ese mundo, que no son sino las coordenadas de la representación. Uno podría decir en este punto, con algún sentido moral de justicia, que si cesa el colonialismo, no hay razón para la catástrofe, a menos claro que entienda que las figuras de la subjetividad creadas allí son las que atraviesan el proceso de su disgregación, son las que experimentan el drama de la representación cuando todo el universo disponible para pensar se habita dentro de ella. Y para ir terminando, cerrando, quisiera proponer algunas cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, en este momento del texto
de los textos de la escritura fanoniana, me gustaría proponer algunas preguntas a lo que he venido exponiendo hasta acá, ¿no? Una de ellas me sigue pareciendo pertinente y la dejo para que la charlemos, incluso por todos los medios en los que se ensaya, es la pregunta que evoca el problema acerca de cómo se enuncia, ¿no? De manera deliberada, quiero decirlo, lo que propongo es desplazar por un instante el problema del lugar de enunciación, porque creo que el cómo desempeña un papel más importante en un punto que el locus, ¿no? Incluso cuando comparto, ¿no?, lo que está en juego en la idea del lugar de enunciación, no la estoy rechazando, simplemente quiero que pensemos en el problema de cómo se enuncia, porque me parece que es crucial para entender también el modo en que se articulan estas escrituras como la fanoniana en contra de la racialización. En especial cuando se trata de hacer emerger otros lugares de enunciación, ¿no? El cómo es bastante crucial al respecto. Me interesa también hacer algunas observaciones finales a cómo se enuncia cuando están en juego encrucijadas como las de los que proveen los textos fanonianos. En el sentido de afirmar cómo debería ser el mundo, yo lo que veo es que se tramitan en situaciones que son autocontradictorias y en otros casos como afirmaciones que funcionan en tanto que interrupciones de la performatividad de un discurso, en este caso epistemológico, pero también en el caso del discurso fanoniano, del discurso colonial, podríamos decir, que racializa todo el tiempo. Ahí hay un punto bien interesante, y para ir cerrando lo dejo planteado, que es esto, ¿no? Uno podría leer las escrituras de gentes como Fanon en clave anticolonial, en el sentido de que claramente se opusieron al relato, ¿no?, civilizatorio en juego en los proyectos coloniales, pero también uno las puede leer en relación a cómo interrumpen un modo de producir subjetividad, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave para desplegar justamente toda una analítica del problema de la racialización que también expone Fanon. Fanon es un gran traductor, podríamos decirlo así, en contexto colonial, de teorías que circulan en espacios metropolitanos. Pero en el proceso de la traducción hace de ellas otra cosa. Y en el proceso de la traducción hace caer, podríamos decir, todo el contexto representacional en el cual esas teorías en sus lugares de origen funcionaban adecuadamente. Entonces se queda con un vocabulario, el esquema corporal, la transformación, el cambio, la experiencia, la libertad, etc. Pero son todas palabras que dejaron de resonar en el universo de representaciones donde habían ocurrido originariamente, y ahora necesitan de otros anclajes, de otras performatividades, ¿no? La inteligencia teórico-política de Fanon justamente se produce ahí, que hace, sin proponérselo de alguna manera, una crítica de las representaciones, desfondando, ¿no?, el mundo en el cual se sostenían, pero sigue utilizando los mismos significantes. Y ahí está la gran negociación, ¿no?, que hace que reconozcamos las palabras de las cuales habla, porque son los mismos signos, podríamos decir, las palabras con las cuales habla, perdón, porque son los mismos signos, pero tengamos que hacer una profunda tarea de reconexión para saber cómo esas palabras, ¿no?, inciden en la conformación de una política definitivamente postcolonial. Bueno, hasta aquí entonces.